Soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Nuestra nueva novela es La ley del hambre. En una noche de tormenta, el cabo Caín Álvarez de la Guardia Civil acude con la patrulla a la llamada de los vecinos de Candasnos, un pueblo de Huesca, que escuchan gruñidos aterradores en la balsa. Un animal monstruoso les ataca y huye, dejando en el agua un brazo amputado. Caín pronto descubrirá que esta víctima no es la primera, ni será la última. Y esto es Un día de libros. Recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Tengo hoy a una escritora muy joven y con una trayectoria meteórica que acaba de publicar Las aguas sagradas. Ella es May R. Ayamonte. Bienvenida, May. Hola, Ana, muchas gracias. Bueno, acabas de publicar Las aguas sagradas, una novela que yo considero a medio camino entre policíaca y thriller, porque haces mucho hincapié en la psicología de los personajes, en su situación y demás, te detienes sobre ellos, pero luego además hay una investigación tremebunda, con unos crímenes, jolín, vaya tela, haces pasar, pones a prueba al lector, a veces cuando empiezas a idear tus ideas y las transmites, madre mía. Está ambientada además en Granada y con personajes conocidos de tu anterior novela, de Las niñas salvajes. Cuéntanos cómo surge esta historia. Sí, pues bueno, como bien dices, es una novela entre lo policíaca, los thrillers. A mí me gusta decir lo negro también por las cuestiones sociales, ¿no? Y políticas de la Sí, novela. también. Que como bien decía, bueno, es una segunda novela dentro de un mismo universo. Se puede leer de manera independiente respecto a Las niñas salvajes. Digamos que no es una continuación como tal, pero sí que es cierto que la protagonista de Las niñas es protagonista en Las aguas sagradas. Y esta idea surge en realidad pues porque yo creía que el personaje de Jimena Cruz, que era la protagonista de Las niñas, no había acabado su vida como personaje, ¿no? Y tenía ganas de contar otra historia de ella. Otro motivo por el que surge básicamente es el tema de la novela, del que no podemos hablar porque sería como el gran spoiler de esta entrevista. Pero sí que es verdad que yo tenía el tema, quería tratar unas cuestiones de patrimonio históricas de Granada y un poco por la excusa para poder escribir otra novela de Jimena fue esa. Uh-huh. Sí, no podemos entrar en el tema, pero tienes razón que está muy relacionado con esa parte social, ¿no? Que tú dices sí que la entronca con la novela negra, porque sí hay una crítica feroz que además luego añades al final, que me ha gustado mucho también, un epílogo donde explicas, ¿no? Qué hay de verdad, qué hay de real dentro de esa historia y de qué te has nutrido, ¿no? Sí, de hecho es la primera vez que yo escribo una carta dirigida al lector. No lo había hecho en mi vida. Pensaba que esas cosas solo lo hacían como la gente importante, ¿sabes? Y es verdad que cuando acabé Las niñas salvajes, con Las niñas salvajes ya me quedé con las ganas porque había una parte que tenía que ver con la memoria histórica y otra parte que era ficción, ¿no? Y como que me quedé con las ganas y me dio la sensación de que tenía que haberlo aclarado. Y entonces con Las aguas sagradas no me lo pensé. Y al final de la novela, efectivamente, hay una carta dirigida al lector donde explico yo, pues yo misma, ¿no? Con mi voz, de dónde viene toda esa documentación, qué es real, qué no lo es, cuáles son cuestiones históricas y dejar un poco también a la reflexión del lector sacar un juicio, ¿no? De las cosas que cuenta la novela. Uh-huh. A mí me gustaría hacer un poco un recorrido por toda tu trayectoria, porque es que es breve porque eres muy joven, pero ha sido muy rápida. ¿Cómo y cuándo llegas a la literatura? ¿O de Pues qué a ver, manera? pues mira, yo vengo de una familia súper lectora, tengo esa suerte, entonces mis padres desde que era una niña me inculcaron un poco esa pasión por la lectura. Es verdad que yo esto lo cuento mucho porque yo doy charlas en muchos colegios e institutos y siempre se los cuento a ellos, que hubo un episodio, creo, en mi infancia que me vinculó mucho a los libros, que fue que viví acoso escolar durante toda la etapa de la primaria, hasta quinto de primaria que me cambian de colegio. Y yo lo que hacía era irme al colegio con la mochila llena de libros para encerrarme en el baño a leer durante los recreos, para que no me pegaran y esas cosas, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera la literatura fue mi refugio, que al final es lo que nos suele pasar a todos los que leemos, ¿no? Que hay momentos de vulnerabilidad en nuestra vida donde nos refugiamos en, pues, en el arte en general y también en la literatura, ¿no? Entonces, como lectora, ahí empieza esa vinculación como emocional y personal muy fuerte. Y empecé a escribir también cuando estaba en el colegio, escribía cuentos y al final con 12 años terminé lo que yo pensaba que era un relato largo,
que mis padres cuando lo vieron me dijeron, bueno, a ver, el relato largo tiene 180 páginas, quizá podemos Madre mía. sí, me decían quizás podemos empezar a llamarlo novela, ¿no? Y, y nada, pues era una novela de literatura juvenil fantástica con tropecientas millones de falta de ortografía, como te puedes imaginar, que mi profesor de lengua se volcó y me corrigió y autopublicamos de manera gratuita. Y la presenté en mi pueblo y tal. Y ahí fue, digamos, cuando terminé mi primer libro, que pues fue lo que me empujó a seguir escribiendo. Ya Oye, pero tendría una buena acogida, ¿no? El libro para que luego decidieras continuar. sí, bueno, podemos llamar a esa buena acogida 10 ejemplares que vendimos en la ¡Ah! presentación en mi pueblo. Para mí eso fue como la mejor acogida que podía haber tenido, porque yo, claro, yo ni siquiera escribía pensando que iba a publicar ni sabía cómo se hacía, ¿no? O sea, que todo de alguna manera vino dado de manera natural y rodado. Y yo tuve que aprender más rápido que mis padres, porque mis padres eran lectores, pero se dedicaban a vender comida para animales, quiero decir, no tenían ni idea de cómo funcionaba el sector del libro tampoco. Entonces, nada, pero a mí la experiencia me encantó, el ver el libro en las manos, hacer una presentación en mi pueblo que vinieron 5 o 6 personas y vendimos 10 libros, ¿no? Jolín, Y pues se llevaron varios cada uno entonces. claro, también tenía que haber sido dos para regalarle a todas las vecinas. ¿Pero qué edad tenías entonces, May? Yo tenía 12 años, entonces, 12 años. Madre sí, y mía. claro, eso fue un poco el motor para escribir la segunda parte de ese primer libro que habían leído 10 personas. Y entonces, pues yo escribí esa segunda parte y la autopublicamos cuando yo tenía 13 años. Se vendieron en vez de 10, 12 libros y yo pues seguí escribiendo. Y ahí fue, digamos, cuando yo, pues mis primeros pinitos, las primeras cosas que hice y mi primer acercamiento al proceso con un libro. Luego, por supuesto, aprendí muchísimo en los años que vinieron después. Oye, ¿has vuelto a leer esas primeras novelas? Uf, es que me da fatiga. Sí y no. O sea, la última vez que leí la primera fue hace como 5 años. No me siento preparada porque digo, Dios mío, claro, entiendo que era pues algo que yo escribí con 12 años. Era lógico, ¿no? Que fuera como es. Y al final sabemos que la escritura es un proceso de aprendizaje y que nunca terminamos de aprender, ¿no? Y que hay que empezar por alguna parte. Entonces, bueno, lo leí la última vez hace 5 años y cuanto menos me parece gracioso, ¿no? Decir, hostia, primero, qué imaginación, ¿no? Y segundo, qué capacidad con 12 años para terminar un libro que tuviera 300 faltas de ortografía, ¿no? Y entonces, después de estos dos primeros libros, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues nada, después de autopublicar estas dos novelas y presentarlas en mi pueblo, yo seguí Pero escribiendo. espera un momento, May, estoy pensando que entonces iríais con tus padres a una imprenta a imprimir esos libros. No, lo que pasó fue, primero que fui con mis padres al registro de la propiedad intelectual, que yo no tenía ni idea de que eso existía y mis padres pues se enteraron que era recomendable registrar el libro antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Y fuimos a Huelva porque yo soy de Ayamonte y Ayamonte es un pueblo de 25.000 habitantes en la frontera con Portugal. Allí evidentemente no hay registro de la propiedad intelectual. Y nada, mi padre escuchó por la radio que había una editorial que publicaba libros de manera gratuita, que básicamente era una imprenta bajo demanda en internet. Y nos metimos en la página web, vimos que tú tenías que hacer la portada, redactar la sinopsis y al final pues lo metimos en esa web y la web como que te producía el libro, digamos, y se imprimía bajo demanda. Entonces nosotros pues solicitamos 10 libros, ¿no? Y así fue el proceso del primero. Ujú. Y nada, pues después de esos dos libros autopublicados, pues seguí escribiendo y cuando tenía 14 años y medio, 15, no me acuerdo, pasó un hombre por la librería de mi pueblo donde yo había hecho las presentaciones y vio el segundo libro que había autopublicado. Claro, mi seudónimo es May R. Ayamonte y el libro estaba en una librería de Ayamonte. Evidentemente el hombre conectó, ¿no? Y le dijo a la librera que quién era yo. Entonces ya le habló de mí y se llevó el libro y me llamó a las 2 o 3 semanas diciéndome que quería montar una editorial, que él era de Barcelona, que iba a ser una editorial pequeña, pero que estaba formando justo el catálogo y quería saber si yo había escrito algo más. Este hombre estaba veraneando en mi pueblo de casualidad, ¿no? Las cosas de la vida. Y entonces, pues nada, le entregué la primera parte de una trilogía de literatura juvenil fantástica que estaba escribiendo y la publicamos. Entonces, con los 16 y los 17 publicamos la primera y la segunda parte de esa trilogía. Ya aquí, digamos, como que yo vi un poco más cómo funcionaba el sector del libro. Él me puso un corrector que trabajaba conmigo la novela, había una diseñadora que hacía la portada, ¿no? O sea, que eran ya ir dando pasos también para aprender cómo funcionaba todo. Y ya la verdad que después de eso recibí una oferta editorial de la editorial Planeta para otra novela juvenil, pero yo ya estaba justo empezando la universidad. Y ya estuve escribiendo literatura juvenil durante 3 o 4 años para Planeta. Y después Bueno, de pero eso, pasas muy rápido, May, pasas muy rápido. O sea,
O sea, el sueño de cualquiera, que es que te llame Planeta, hola, soy el señor Planeta, ¿qué tal? A ti te pasó con nada, eras una niña prácticamente. Sí, sí, tenía 18 años era mi sueño, ¿no? Como yo ya entonces tenía redes sociales, me dedicaba a hacer reseñas de libros y tal en internet, porque al final yo empecé con mis redes sociales cuando tenía 12 años, porque quería promocionar ese libro que había autopublicado, ¿no? De hecho, mi primera aparición en internet fue un blog que se llamaba Amor más allá de la unicidad, donde yo escribía, y el libro que yo autopubliqué el primero se llamaba Amor más allá de la unicidad, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera mi paso por redes siempre fue un intento de encontrar alguien que me quisiera publicar. Entonces, bueno, sí, cuando a mí me llega el mail de Planeta, yo alucina vecina, ¿no? O sea, no me lo podía creer. De hecho, llegué a pensar, hostia, será un email de esos falsos de alguien que me sigue en internet y me odia, ¿no? Y quiere como, o sea, imagínate lo que piensa en la cabeza, ¿no? Y bueno, sacamos ese libro y publiqué con ellos 2 libros más, o sea, fueron 3 de literatura juvenil. Y ya ¿Aquí después ya de tenías a gente o estabas un poco asesorada por tus padres y así? estaba sola porque mis padres no tenían mucha idea. Yo, por lo que iba aprendiendo, porque ya trabajaba de freelance en el sector del libro, empecé a trabajar con 16 años, a leer manuscritos, ¿no? A hacer informes y tal. Y conocía gente del sector del libro, conocía a otros escritores de literatura juvenil. Entonces, al final tú sabes que nosotras entre escritores y no escritoras nos tejemos muchas redes, ¿no? Entonces, Ujú. pues tejí redes y muchas personas, pues yo que sé, mi primer contrato, digamos, en Planeta hubo varios escritores amigos míos que lo leyeron, lo revisaron, me dijeron lo que pensaba. Aunque ya sabes que al final aprendes a base de cosas que te pasan, pues como todo. Sí, alguna cosa que te haya pasado, no precisamente con Planeta, o no hace falta que des nombres, pero alguna cosa que digas, uff, si yo hubiera sabido. Sí, de hecho, sí puedo dar nombre. Me pasó yo te decía que después de autopublicar estas 2 novelas, yo a este editor de Barcelona le entregué una trilogía. Solo se publicaron las 2 primeras partes de esa trilogía. Yo escribí la tercera, que estaba firmada por contrato, firmé con Planeta, yo se lo dije a él en plan, oye, mira, me ha llegado esta oferta, voy a escribir un libro para ellos de juvenil, y él se enfadó y puso un comunicado en Twitter diciendo que sacaba los derechos de mi trilogía a la venta y que no iba a publicar el tercer libro. Y ahí se quedó. Sí, el libro estaba escrito, estaba entregado, estaba corregido y nunca se publicó. Es una trilogía, pero solo hay 2. De hecho, he recuperado los derechos hace un año. O sea, llevo peleando esos derechos, pero al final ya sabes que... ¿Pero la Así. editorial sigue funcionando? No, que va, cerraron hace como 4 años por quiebre y entonces dije, vale, perfecto, este es mi momento. Pues tampoco había manera de que me devolvieran los derechos, ¿sabes? En plan, claro, yo tampoco tenía economía ni contactos para meterme en abogados, ¿no? Y ya tampoco tengo ganas, ¿sabes? Ya cuando pasan tantos años como que ya te da un poco igual. Pero al final el año pasado lo recuperé. Y dices, ¿para qué? Porque ¿quién va a publicar ahora la tercera parte de una trilogía que casi nadie leyó 12 años después? Pues nadie. Pero bueno, lo recupera ya más que nada por orgullo, ¿no? Y por honor, digamos. Y ya está, bueno, yo publiqué esos 3 libros con Planeta cuando estaba en la universidad, estaba estudiando y a la vez pues me dedicaba a la promoción y al trabajo en el sector del libro. Y ya entonces entré un poco en crisis porque tenía ganas de escribir algo adulto, porque quería también que mis personajes pues me acompañaran a mí en mi crecimiento personal, ¿no? Madurativo. Y era complicado porque, claro, cuando funcionas en algo, ¿por qué quieres cambiar, no? En plan, no tiene sentido de lo que todo el mundo te dice. Entonces encontré a mis agentes y con ellos, digamos, di el cambio a literatura adulta y a escribir novela negra. Aunque de todos modos, te tengo que decir, Ana, que sigo escribiendo literatura juvenil para institutos. Que Ajá. quedé segundo premio nacional del premio de B Literatura Juvenil, de este que tienen para libros de prescripción, ¿no? De secundaria. Publiqué con ellos Mar Profundo hace 2 años y ahora en septiembre saco otra novela también de literatura para institutos. Pero digamos que ahora hago Wow. eso. Escribo eso y escribo thriller, novela negra, novela policíaca, ¿no? Es que esto suele pasar mucho con los autores, ¿no? Te suelen encasillar en un género y muchos autores se encasillan en un género porque se sienten cómodos y ya está. Pero realmente un escritor es una persona creativa. Lo lógico es que seamos un poco culo inquietos, ¿no? Sí, sí, y es muy difícil como salirte tú de esa etiqueta, o que bien tú te pones, o que tú y la gente con la que trabajas te pone. Yo soy una autora que se siente cómoda diciendo, bueno, pues ahora escribo thriller, o novela negra, o novela policíaca. Pero si mañana quiero escribir novela erótica, pues a lo mejor tengo ganas de escribir novela erótica, ¿sabes? Pero bueno, al final entiendes que
que las editoriales no son ONG y que trabajamos para un mercado, ¿no? Y que funciona construir una marca. Entonces, por eso es difícil que te dejen dar cambios que son muy bruscos, ¿no? Al final se consigue, porque al final la que escribe eres tú, pero... Bueno, tú es que consigues todo lo que te propones, o sea. Ojalá, sería mucho más fácil todo, ¿no? Pero cuando das ese salto a una literatura más adulta, entiendo que es cuando cambias también de editorial o puedes Sí, continuar con Planeta. sí, yo ahora estoy publicando con Contraluz, con el sello de Anaya, publico la prescripción en EDB y ahora saco el nuevo que tengo para institutos, sale con la colección de institutos de Anaya. Pero en realidad no tenía tanto que ver con ese cambio, sino que, bueno, yo para dar ese cambio primero estuve 3 años sin publicar. Yo llevaba publicando un libro por año, como 7, 8 años, ¿sabes? Que era como mucho tiempo para mí de pronto de vacío. Y además, entre la última novela que yo publiqué, digamos, para librería juvenil y Las Niñas Salvajes, que fue la primera adulta, yo escribí otras cosas en medio para experimentar un poco con mi voz, para aprender a adaptarme a un público más adulto, ¿no? Porque también tienes que aprender el registro, qué tipo de personaje. Al final es bastante diferente cuando escribes una novela que está dirigida a un público bastante joven, aunque la puede leer todo el mundo, está dirigida a un público muy joven, a cuando escribes una novela adulta, que sabes que va a llegar a todo tipo de lectores de diferentes edades, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso de experimentación también hubo una parte de negociación por parte de mis agentes, ¿no? De con quién se va más y con la literatura adulta. Y tú sabes cómo va esto. Aquí te vas con quien mejor te vaya a tratar y quien más te vaya a pagar. No hablas claro, ¿sabes? A mí me gusta, Seremos muy creativos, pero la pela es la pela. hombre, hay que comer, al final de mes hay que comer. Pero Total. también cuando conoces editores que les gusta el proyecto, ¿no? Más allá de, porque bueno, hay editores que dicen, oye, me gusta para publicarlo, a ver si funciona, pero luego tienes editores que se enamoran del proyecto, ¿no? Y tienen ganas de echarle pues, mucho trabajo y mucha ilusión. Eso normalmente te invita más a irte a un sitio que a otro, ¿no? Hmm. Sí, cuando hay un trato incluso más cercano, ¿no? Que a veces en las grandes corporaciones se puede llegar incluso a perder. Y aparte que ahí también depende mucho de que tengas un editor y claro, como el personal va rotando, a lo mejor tu editor, tu editora se va, que es la persona con la que trabajas, y de repente te quedas un poco huérfano, ¿no? Dentro de esa macroestructura. Claro, y que al final yo creo que nosotras como autoras tampoco, yo no me comprometo con nadie ni me caso con nadie. Este libro funciona bien aquí y se publica con este editorial. Que en 10 años estás publicando, porque no hay autores que publican con 4 editoriales a la vez. Está claro que cada proyecto y cada momento, ¿no? En tu carrera también requiere que te acompañen unas personas u otras. Ujú. Sí, totalmente. Oye, te quería preguntar, ¿qué estudiaste en la universidad? Yo estudié estudios ingleses, que odio que le cambiaran el nombre, porque filología como que se entiende mejor. Es más, dice, estudié estudios ingleses, ¿no? Suena fatal. Estudié esa carrera en Huelva, hice el último año en la Universidad de Granada y luego hice un máster para ser profesora, básicamente el máster habilitante, ¿no? Para ser profesora de inglés de instituto, pero como no me gustaba nada, luego hice un máster de literatura y lingüística inglesa con perspectiva de género y empecé el doctorado y lo paralicé porque es verdad que con el trabajo que tengo ahora mismo no lo puedo asumir. Ujú. Oye, ¿te has formado aparte de, bueno, evidentemente la carrera que elegiste, los estudios que elegiste son muy literarios, ¿no? O sea, que habrás leído mucho y analizado mucho, pero ¿te has formado específicamente como escritora? No, yo nunca he asistido a cursos de escritura creativa ni nada de esto, pero sí que hice un curso hace 2 años con la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona de corrección ortotipográfica y de estilo. Por un lado, para tantear un poco el trabajo de correctora, a ver qué me parecía. Te puedo decir que la conclusión es que no me gusta, pero también porque sabía que como autora me iba a venir muy bien estudiar corrección ortotipográfica y de estilo, ¿no? Porque si tú misma eres capaz de saber las normas y te podrías corregir a ti misma, pues entiendo que vas a escribir como mucho más limpio un manuscrito final, ¿no? No sé si lo escribo más limpio o no, pero es verdad que aprendí muchas cosas que me han sido útiles para escribir. Ujú. ¿Cuál es tu método de trabajo? Pues, a ver, yo soy muy maniática para trabajar en cuanto a horarios y tal. No escribo durante todo el año, escribo cuando estoy con una novela y de hecho cuando termino una novela paro y descanso. Acabo de terminar ahora una novela para institutos de prescripción de literatura juvenil
y terminé hace como un mes y sigo de vacaciones de escritura. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor estoy 4 meses de vacaciones y la siguiente que quiero escribir es una negra. Y entonces lo que hago es que cuando estoy en proceso de escritura, lo primero es que yo trabajo con escaleta, soy incapaz de improvisar y todas estas cosas, ¿no? Soy una autora como así de cabecera de mapa. Entonces primero me preparo una escaleta como muy densa, de hecho la escaleta de las aguas sagradas tenía 1/3 de la longitud del libro, quiero decir que tenía muchísimas palabras. Madre mía. Estoy loca perdida, tenía 40.000 palabras la escaleta de las aguas ¡Ah! sagradas, zumba perdida. Porque cada día estoy peor, es que cada día estoy más maniática con las escaletas y esas cosas. Pero bueno, a mí me gusta tenerlo todo muy detallado, toda la documentación hecha, todos los personajes desarrollados. Y luego cuando eso está hecho, digamos que me pongo a escribir. Que yo siempre digo que para mí ya en ese momento es rellenar los huecos y es teclear, porque como ya he hecho todo el trabajo creativo, y además con eso de que soy maniática, no te creas que yo llego al capítulo 12 y digo, ay, voy a cambiar toda la escaleta que se me ha ocurrido una idea. No, 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 no. La escaleta cuando yo la tengo cerrada, está cerrada y no hay manera de negociar cambios. Y entonces nada, yo escribo todos los días y escribo un capítulo por día, que más o menos son 2.000 palabras, 1.500, depende. No escribo más porque si no me saturo. Me gusta dedicarle 2, 3 horas al día solo y exclusivamente a eso y centrada en escribir, y cuando termino cierro y paso a otra cosa y hasta el día siguiente no vuelvo al manuscrito, porque si no, pues soy una persona que pierde la concentración a las 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Y me cuesta mucho escribir más que eso al día. Ujú. ¿Y tu forma de trabajo es la misma para esos libros que haces juveniles y para la literatura adulta? Sí, es la misma, lo que pasa que es cierto que para la juvenil hay una parte de documentación, pero me resulta mucho más liviana y es mucho menos tiempo que cuando hago una documentación para una novela adulta. Pero mi método de trabajo es el mismo siempre. Ujú. Oye, y estos libros de prescripción, que es que las editoriales, digamos, tienen un catálogo de libros que luego mueven entre los institutos para, bueno, para que los alumnos los adquieran, ¿no? Para, como lectura de cada trimestre, o ¿cómo es Sí. eso? Sí, digamos que eran las lecturas que antes eran obligatorias en clase de lengua, que pues yo qué sé, yo leí desde Laura Gallego hasta una versión adaptada del Quijote, y luego te hacían un examen horrible donde te preguntaban, ¿qué llevaba puesta la protagonista en la página 342, línea 3? Que de esas preguntas que tú te leías el libro y sacabas un 6 y decías, ¿cómo puedo sacar un 6 si me he leído el libro? Si el examen es para ver si me lo he leído, ¿cómo puede tener nota, no? Pues esos son los libros de prescripción, son esos libros que nos mandaban a leer. Lo que pasa es que a día de hoy ya no hay lecturas obligatorias, son lecturas recomendadas. Ya no se puede obligar a los estudiantes, digamos, a leer un título en concreto, y ya los profesores normalmente no hacen examen. Y si hacen examen es más un comentario de texto para ver si se lo han leído, ¿sabes? Ujú. Así que esos son los libros de prescripción. Y claro, las autoras que escribimos para institutos, normalmente también vamos a los institutos, ¿no? Hay pues, yo qué sé, un instituto, hace 2 meses estuve en Jerez de la Frontera, en Cádiz, que tenía 5 institutos seguidos, así como 5 charlas, y eran pues 60 chavales de tercero de la ESO en cada instituto que lo habían leído, y que la actividad final de haber leído esa novela era que yo fuera como autora a darles una charla tipo club de lectura y a firmarles los libros. Ujú. Oye, y también has escrito a cuatro manos. Sí, el primer libro que publiqué en Planeta de Literatura Juvenil era con una amiga que también escribía literatura juvenil. Sí, también a 4 manos. Que Y eso sabes tú mucho. bueno, pero me interesa tu experiencia. ¿Qué tal fue? Pues fue una experiencia buenísima porque primero no estábamos en el mismo sitio. Yo vivía en Huelva y Esmeralda, que es la chica con la que escribí y publiqué esa novela, vivía en Albacete. O sea, estamos hablando de muchísimos kilómetros de por medio. Ni siquiera Huelva a Sevilla, ¿sabes? Y aprendí muchísimo porque, claro, cuando escribes con alguien, primero te das cuenta en qué flaqueas tú, ¿no? Y cuáles son tus puntos débiles. Y por otro lado, aprendes mucho de la otra persona, de sus técnicas de escritura creativa, y me gustó muchísimo. Además hubo debates muy interesantes porque, claro, estamos hablando de que yo, por ejemplo, como andaluza, utilizo andalucismo sin darme cuenta en mi narrativa, ¿no? Palabras que son de Andalucía, pero que fuera de Andalucía normalmente ni siquiera se entienden. Pues con ella aprendí mucho de esos andalucismos que yo utilizaba, porque me decía, May, ¿esto qué significa? Y yo decía, vale, ya está, esta palabra no es castellano estándar, ¿sabes? Pero aprendí un montón y me lo pasé muy bien también. Bueno, también que no has vuelto a repetir. No, pero no volví a repetir porque yo tenía claro, yo empecé escribiendo sola
y tenía claro que yo había una serie de cosas que quería escribir yo, ¿no? Y justo con esta amiga lo que pasó fue que cuando yo recibo ese email de Planeta y se lo cuento, me dice, pues no me digas porque yo justo estoy escribiendo una novela de literatura juvenil, ella nunca había escrito y estoy empezando y tal. Y yo le dije, ¿de qué va? Y me dijo, pues va sobre el tema del fomento de la lectura. Y digo, no me lo puedo creer porque yo quiero escribir sobre lo mismo. Y entonces dijimos, oye, ¿y si escribimos la novela juntas y le decimos a Planeta, le digo, oye, mira, que quiero escribir con esta amiga? Y Planeta dijo que sí. Y escribimos la novela y salió. Y ya te digo que fue una gran experiencia. Pero yo tenía claro que quería escribir en solitario después de eso, ¿no? ¿Y Planeta lo vio bien? O sea, ese cambio de primero a cuatro manos y después continuar tú sola la trayectoria. Sí, porque en realidad nosotros digamos que firmamos un libro, que fue el libro que salió, que era Besos entre líneas, y después de eso, de hecho, yo ni siquiera seguí publicando en el sello Planeta, yo pasé al sello Crossbooks, que es el sello juvenil que tiene Destino. Como que después de ese libro, hablando en una fiesta de San Jordi, una editora del sello Crossbooks, digamos que me fichó, ¿no? Para su sello. Y entonces pues yo ya seguí escribiendo con Crossbooks dentro del Planeta y de hecho mi amiga no volvió a escribir, o sea, no fue en plan, oye, o contigo o sin ti, no, fue en plan, oye, que me lo pasa muy bien, pero que esto no es para mí, ¿sabes? Sí, es que el trabajo de escritor parece más idílico desde fuera de lo que realmente es, una vez que te Sí. pones manos a la obra. No, totalmente. ¿Cuál es la característica más importante para ser escritor? Bueno, yo creo que no soy quien para definir cuál es la característica más importante. Para mí, ser una persona creativa. Si eres una persona creativa, creo que puedes escribir lo que quieras. Y creo que además hay 20% talento, 80% trabajo y técnica, ¿no? Y para ese 20% talento, para mí es pues esa capacidad creativa. Si la tienes, estoy segura de que puedes escribir. ¿Y la característica más importante para triunfar en el mercado editorial? Buah, pues si la tuviera, ya sería yo el bestseller más importante de este país, ya te lo digo, si lo supiera. Bueno, no te va mal, no te va mal. Bueno, ¿Qué yo creo crees que? Creo Sí. que por un lado es tener un equipo que apueste, ¿no?, por ti y porque ya sabemos que los libros se venden porque un lector lo ve 20 veces en la librería. O sea, ¿hay casos extraños de libros que casi no están posicionados y se hacen un bestseller? Sí. ¿Son el 0,01%? También. O sea que al final un bestseller se hace con una buena campaña. Y claro, muchos libros tienen buenas campañas y no todos se hacen bestseller. Está claro que no tenemos la receta mágica de qué va a querer el lector, pero a veces escribes algo que funciona y que a la gente le gusta, ¿no? Y yo creo que para eso es muy importante el boca a boca. ¿Hace falta escribir muy bien para ser un bestseller? No se necesita, ¿sabes? Yo creo que hay muchísimo, ya te digo, de marketing y también de circunstancias y de suerte y de momento en el lugar adecuado. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, el tema de la distribución, una buena distribución, es decir, normalmente un lector, una lectora no suele ir dos veces a por un libro. Se No, cruzará otro y comprará otro si tu libro no está, ¿no? O si sí, se lo topa, se lo lleva a casa, a lo mejor le llama la atención. O sea, la distribución es fundamental. Y luego, claro, una buena distribución, si nadie sabe cuál es tu libro, tampoco funciona así, como tú dices, ¿no? Sin una buena campaña de marketing, ¿no? sí, Esas pilas de libros que a veces casi tienes que bordear para atravesar la librería, ¿no? Esos espacios pagados que son, sí, los paga Planeta o los paga Random o Ediciones B o quien sea, ¿no? Pero son espacios que son sí. importantes, por eso invierten tanto dinero. Sí, no, totalmente. Y yo como autora lo que siempre peleo con mi agente es que la editorial con quien publique, hombre, depende de lo que sea, los libros de prescripción no, porque os puedo confesar a todos y a ti también, Ana, que a mí me encantan los libros de prescripción porque se venden solos, quiero decir. Esos libros uno los vende en librería. O sea, si lo vende en librería es porque el padre o la madre de una criatura va allí a pedirlo porque se lo han puesto como lectura en la clase, ¿no? Entonces está muy bien porque lo venden como los comerciales directamente en los propios institutos y da igual un poco que sean Mayer Rayamonte o seas Pepita Pérez, ¿sabes? En realidad si el libro les interesa y la temática y a los profesores les entra bien lo ponen. Pero librerías para mí como autora es muy importante que mi agente siempre peleen eso que hablábamos, la compra de espacio, el posicionamiento, porque yo también estoy convencida de que si un lector no ve el libro 10 veces, no le entra por el ojo y que las compras son por impulso. De todas formas, fíjate que eso es una cosa que normalmente en los contratos editoriales no suele aparecer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nunca lo hemos conseguido. Es No. decir, siempre dices, bueno, ¿qué vais a hacer con el libro? Vamos a hacerlo todo lo que se pueda, lo vamos a tratar fenomenal, pero nunca te aterrizan, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que van a hacer? Sí, No es sé si muy tú lo has conseguido.
Sí, yo lo he conseguido, pero no yo, mi agente. O sea, yo no he conseguido en la vida estando sola, no conseguía ni un cuarto de las cosas que ellos consiguen, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay autores bestsellers de estos de millones de libros vendidos que no tienen agente, que van solos y me parece que es estupendo porque cuando conoces bien el sector y también tienes la seguridad para negociarte a ti mismo y lo haces bien, pues quizás no necesitas un agente. Yo estuve mucho tiempo sola y ahora estoy muy contenta de no estar sola porque es que a mí me quema eso de negociar, ¿sabes? Y de que siempre me digan, no, no se puede, sí, ya lo haremos. Como, mira, no, está esta persona que llama enfadada, ¿sabes? Y pone como el grito en el cielo y no lo tengo que hacer yo. Sí, esto es como pasan las consultas psicológicas o médicas o de lo que sea, ¿no? Que siempre hay una persona que es la que te atiende, el técnico, y luego hay otra persona que es la que se encarga de cobrar. Así, digamos, que se queda separado y tú como paciente estás más cómodo, ¿no? Sí, sí, es que imagínate, la misma persona con la que trabajas tu novela, tu editora, por ejemplo, en mi caso es una editora, ¿no? Y yo con ella me llevo genial y trabajamos súper bien juntas. Pues ponte que con esta persona tengo yo que discutir de dinero y de si no has hecho esto y si firmaste por contrato lo otro y no lo has cumplido. Pues no, pues eso lo hace la gente, que como bien dice, el que va detrás como la policía. Y yo pues tranquilamente me dedico a escribir y es que al final yo lo que creo es que mi trabajo es escribir, es que mi trabajo no es escribir, hacerme 200 TikToks para que la gente compre el libro, irme a la librería de comercial a ver si lo quieren poner en el escaparate. O sea, que al final parece que los escritores cada vez más nos estamos convirtiendo en cualquier otra cosa menos escritor, ¿no? Que nos tenemos que dedicar Mm, a 300 cosas para que nuestro libro venda. mm, totalmente. ¿Cómo elegiste a tu agente? ¿O te fueron a buscar? Porque también hay casos así. Pues sí, hay todo tipo de casos. Yo, en mi caso, en su momento, fue Javier Sierra el que me dijo que me buscara un agente hace un montón de años, en una Fíjate. feria de libros de Canarias. Hablando con él, me lo recomendó y yo me quedé con la mosca detrás de la oreja y yo entonces escribí a Juvenil, empecé a buscar a gente, tuve una reunión con 2 agencias, ninguna me convenció, no, eran 3, 2 no me convencieron y la única que me gustó no me quiso, o sea que fue en plan, bueno, ya. Y entonces Esto pues es me como en quedé. el amor. Sí, total. Y entonces me quedé sola. Y lo que hice fue pues preguntar en mi entorno con los años, cuando decidí escribir literatura adulta, que además justo era el confinamiento, o justo un mes antes del confinamiento, pregunté por mi entorno con qué agente estaban y la gente empezó a recomendarme agentes en general. Y entonces me recomendaron a mi agente, yo estoy con Editabundo, con Pablo Álvarez, y lo que hice fue decirle, oye, pues dile que quiero hablar con él, tal. Y tuvimos una reunión y ellos como que tenían muy claro que querían que yo estuviera en la agencia. A mí me encantó lo que ellos me contaron y también lo tuve muy claro. Y en esa misma reunión decidirme con ellos. Porque mi agente me dijo las cosas que no quería escuchar. Y eso es lo que yo necesito, que la gente me diga las cosas con honestidad. Ujú. Pero cosas, entiendo que no referidas a la literatura, sino al mercado, al mundo editorial. No, no, y a mi literatura, ¿no? Yo me acuerdo que decía, no, yo quiero Ah, escribir literatura adulta, pero ahora estoy escribiendo un libro y me decía, pues si quieres escribir literatura adulta, olvídate de ese libro y escribimos un libro de literatura adulta, no me hagas cosas entre medias, más. O sea, como que me decía de alguna manera las cosas que nadie me había dicho y que yo necesitaba que me dijeran. muy interesante. Es decir, yo soy una persona como muy honesta, muy directa, muy asertiva y necesito que conmigo se trabaje de esa manera. A mí Ujú, decorar las cosas, no, ay, estoy pensando, yo creo, no, no, dime las cosas como las piensas y claras, ¿no? Y a mí me gustó porque mi agente es así, ¿no? Y trabaja de esa manera. ujú. Pues, Mai, vamos a pasar a mi test literario random. Vamos al lío. Venga, un clásico que te haya gustado. Pues hay, o sea, no te voy a decir muchísimos porque no sería verdad, sobre todo porque la mayor parte de los clásicos que conocemos y que se reconocen están escritos por hombres, entonces me da muchísima pereza. Pero te voy a decir uno que sí que me gustó mucho, que es Ojos Azules de Toni Morrison, que es del siglo XX. Tú eres muy, o sea, ahora que lo nombras y tal, el tema de hacer un poco, de ser activista, ¿no? Dentro de lo que es la literatura. Tú eres una mujer muy comprometida, ¿no? Con la literatura, o con las escritoras, mejor dicho. Sí, sí, de hecho yo soy activista feminista de la calle y de las asambleas y de los colectivos y eso pues lo llevo a mi literatura, lo llevo a mi trabajo, lo llevo a mi discurso y por supuesto lo aplico también a cuando hablo de literatura en general. Y más cuando, yo qué sé, estudias cosas como literatura en la universidad y te das cuenta de que cada 20 autores hombres te enseñan una autora mujer, ¿no? Entonces pues te da más rabia todavía y lo haces con más ganas. Ujú. Queda mucho camino todavía. Sí, bueno, ya ves.
Yo, o sea, no me gusta ser pesimista, pero siempre digo lo mismo. Cada año suben más las estadísticas de violencia machista entre adolescentes. Yo solo digo eso, ¿sabes? No sé qué futuro nos queda, pero intento ser positiva, pero de verdad que a veces me da miedo. Ujú. Bueno, seguimos con el test, que nos estamos poniendo en temas que a mí también me enervan mucho, la verdad. Un clásico que aborrezcas. Uf, La isla del tesoro, no puedo con ella. Además, me la dieron a leer mis padres cuando era una niña, lo odié, me lo pusieron en el instituto, lo odié, me lo pusieron en la carrera como lectura para un examen, lo odié, o sea, es que no puedo con los piratas, no sé por qué, no van conmigo los piratas. Esto que dicen a veces, ¿no? De que, bueno, a veces un libro no es el momento del libro. Este no, o sea, No, es un no. no, han sido tres etapas diferentes en mi vida, te aseguro que no voy a probar una cuarta. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Pues yo creo que Las Crónicas de la Torre, de Laura Gallego, porque fue el primer libro de literatura fantástica que yo leí. Había leído infantiles y tal, pero no había leído. Yo no sabía que existía la literatura juvenil, ¿no? Yo había pasado del infantil a cosas como más adultas, a clásicos antiguos juveniles que leían mis padres como Colmillo Blanco, ¿sabes? Y de pronto encontré Las Crónicas de la Torre de Laura Gallego y dije, ¡buah! Esto es lo que yo quiero leer, ¿no? Que yo tenía, pues no sé si tenía 12 años o algo así, y me encantó. Y fue algo que me animó también a escribir literatura fantástica. Un libro que recomiendas siempre. Pues hay muchos que recomiendo siempre, pero últimamente recomiendo, voy cambiando, pero ahora, no sé, me ha dado otra vez por hablar de Circe, la novela de Madeleine Miller, que está publicada por Alianza de Novelas, y que es una reescritura del mito de Circe desde la perspectiva de Circe y con perspectiva de género, ¿no? Y es una, si os gusta la mitología, que a mí me gusta mucho, es una muy buena novela con perspectiva de género. El libro que te estás leyendo. Pues ahora mismo me lo tengo aquí al lado. Estoy leyendo un libro que se llama Daisy Jones and the Six, que lo estoy leyendo en inglés. Creo que está traducido a español, de una autora que se llama Taylor Jenkins Reid, que escribe novela contemporánea. Porque yo si algo soy, es un Pokémon, porque leo absolutamente de todo. ¿Y cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues esa pregunta me parece como muy difícil. Por un lado, como lectora, te diría que para mí un día perfecto así de libro es en verano, cuando voy a la playa, porque a mí me encanta leer en la playa. Y es como un día así perfecto, ¿no? Como lectora. Y como autora te diría que pues, uno de esos días que vas a cualquier feria del libro, ¿no? Y te encuentras con lectores y con otros compañeros que también son escritores, son días que yo disfruto mucho. Oye, se me ha quedado por preguntarte, ¿por qué elegiste un seudónimo para empezar a escribir? Pues porque tengo un nombre, con esto que a veces vas a un registro y te dicen, eres no sé quién, o sea, te dicen tu nombre y te dicen tal dirección y no, esa no soy yo, otra dirección, no, esa tampoco soy yo. Bueno, pues nada más que en mi provincia, en Huelva, cuando yo tenía 20 años, había 8 personas con mi nombre. Tengo un nombre súper común y bastante poco como memorable, ¿no? Y entonces cuando tenía 12 años y autopubliqué ese primer libro, lo firmé con mi nombre de DNI y una hermana de mi madre, que le gusta mucho leer y escribir, vive aquí en Granada, donde yo vivo ahora, me dijo, oye, ese nombre no es comercial, te tienes que poner un seudónimo. Claro, yo con 12 años le dije, ¿qué es un seudónimo? Porque no sabía ni lo que era. Y entonces empezamos a buscar combinaciones. Es verdad que Mai me llamaba todo el mundo desde que era una niña y la combinación que salió que nos gustó fue Mai y Rayamonte. Y ahí se ha quedado porque ya es como difícil cambiarlo, ¿no? ¿Y cuál es tu nombre real? Mi nombre de pila es María Ramírez González. Por ahí guardas la R, ¿no? May R. Ayamonte. Claro. De Pues hecho, suena muy bien y además, sí, tiene sonoridad y además Mai me llama todo el mundo desde que soy una niña. Entonces como que a mí yo dices María por la calle y no miro, pero porque nunca me han llamado María. sí, pues creo que ha sido un buen acierto y un buen homenaje, ¿no? A tu pueblo. A Sí, pesar de que, bueno, como decías, ahora vives en Granada. sí, sí. Al final yo creo que salió un poco por la sonoridad. Está feo que lo diga, pero es verdad. Buscábamos todas las combinaciones y mi tía me decía, Mai Rayamonte suena genial, tiene sonoridad, es recordable, no sé qué. Y al final pues se quedó Mai Rayamonte, ¿no? Tampoco lo pensé, tenía 12 años, ¿sabes? Tampoco le pude dar mucho tiempo de reflexión. Digo que te has mudado a Granada, estaba pensando que Granada, tierra de escritoras. Sí, sí, además mi madre es granadina y la mitad de mi familia, bueno, más de la mitad vive aquí, incluso mis padres y mi hermana, que antes vivían en mi pueblo, yo me vine aquí a vivir, ellos vivían en Ayamonte, se han mudado también a Granada.
O sea, que digamos que era un retorno necesario, porque yo me crié entre Ayamonte y Granada desde que era una niña. Y me encanta esta ciudad y me mudé aquí. Y es verdad que es tierra de escritoras y tenemos bastantes escritoras de novela negra, de hecho. Pues muchas gracias, Mai, por habernos acompañado en este día de libros y mucha suerte con este nuevo proyecto, ¿no?, que acabas de publicar con las aguas sagradas. Muchas gracias a ti, Ana. Ha sido un placer estar aquí en la entrevista. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.